Bueno, nos encontramos con Mariela Quiroz, candidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia del Chaco. Mariela, muy buenos días. Un gusto conversar con vos. La verdad que para mí es un gusto, muy buenos días a todos y a todas, muy buenos días Sandro, la verdad muy agradecida de estar acá con vos compartiendo este momento. Intercambiamos en otras circunstancias y hoy podemos estar de manera presencial. Mariela, detrás de cada lista están los candidatos y cada candidato tiene una historia, viene consigo una historia de vida. Es importante que el chaqueño, la chaqueña, que el 14 va a ir a tomar la decisión de acompañar a una lista u otra, conozca de dónde viene cada candidato y por qué se involucra en las cuestiones de la política, que es transformar la realidad de todos. Bueno, hace poco me hicieron un ping-pong de preguntas y respuestas. Entonces me preguntaron dónde arrancó mi vida política. Si yo tengo que contar dónde arranca mi vida política, es en el 76, cuando nací en cautiverio, mi mamá fue presa política. Y creo que a partir de ahí ya esa historia, ese hecho en mi vida, que el inicial, el que genera identidad también en la construcción política, fue el disparador porque vengo de una familia muy política, en las mesas de los fines de semana, de los domingos, con los abuelos, con los primos, los tíos, mis hermanos. Siempre discutíamos de política, intercambiábamos, siempre estábamos militando desde algún espacio. Así que mi compromiso viene desde ahí. Crecí junto a mis 4 abuelos, los paternos y los maternos. Tengo 5 hermanos, todos varones. Tengo un hijo hermoso que mide muchísimo más que yo, se llama Mateo, tiene 16 años. Y la verdad que esta gran familia que tenemos, que donde todavía queda una abuela, hace muy poco perdí a mi abuela materna, por eso no pude ir al primer debate. Y mis tíos y mis primos y mis padres. La verdad que es una hermosa familia con la que construyo el sentido social de la transformación. Porque si hay algo que tiene mi familia es el poder disputar sentido todos los días. Y eso me da a mí las herramientas y me dio las herramientas. Por supuesto que después la militancia, la formación, soy comunicadora social. La formación también fue una herramienta fundamental para poder entender la realidad y querer transformarla, porque una cosa es entenderla y después querer transformarla. Y hoy, junto al gobernador y junto a todo el equipo que conformamos, la verdad que llevamos adelante políticas transformadoras. Yo acompaño al gobernador desde 2007. Estuve en la Subsecretaría de Cultura cuando él asumió en diciembre de 2007. Después eso se convirtió en Instituto de Cultura. Estuve en varias direcciones dentro del Instituto de Cultura, a cargo de distintas áreas. Estuve a cargo de este lugar, de Casa de las Culturas, durante 3 años. Y después lo acompañé siendo subsecretaria de Cultura del municipio de Resistencia. Y ahora, en el último año y medio, siendo presidenta del Instituto de Cultura. Pero fundamentalmente en cada una de las gestiones que hice, donde estuve, sea en Casa de las Culturas, sea a cargo de las distintas direcciones, a cargo de la Subsecretaría de Cultura del municipio, la verdad que llevé gestiones transformadoras. Porque es un poco el ímpetu, esto que te decía, la mirada de poder disputar con lo que uno hace, construir sentido, disputar sentido. Y cuando digo disputar sentido, lo digo en el buen término, esto de poder discutir, de poder intercambiar, de que hay lógicas que tenemos que trabajarlas para que no nos digan que esto es así y nosotros no poder repensarlo y reconstruirlo. En esa tarea, en esa formación de militancia, en esa formación política, en esa formación académica, uno va conformando por ahí su identidad que lo lleva a seguir queriendo construir, ¿no? La verdad que para mí estar ahora encabezando una lista es un gran desafío. Lo asumo como un gran desafío.
Es importante conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos a ir, ¿no es cierto? Hablabas de que naciste en el 76 y analizando un poco la política de Néstor y Cristina, esa juventud que se fue transformando, nacieron en el 76, fueron caminando e involucrándose en la política. Algo que despertó Néstor en un principio, convocando a los jóvenes, después Cristina con el apoyo en muchas medidas políticas para también transformar esas realidades, ¿no es cierto? Hoy el mensaje, ¿qué mensaje le damos a los chicos de 16, entre 16 y que no cumplen aún 18 años, que no tienen una obligación de ir a votar, pero convencerlos y contarles de la importancia de la participación ciudadana en una elección? Mira, yo te cuento, yo hice la secundaria en la década del 90 y yo creo que hay procesos que se van repitiendo. Este deseo de querer despolitizar, tratando de hablar desde la política como algo malo, hace también que los chicos y las chicas, los jóvenes, las juventudes, no quieran en muchos casos involucrarse. Sí hay muchos otros jóvenes que hoy a partir del voluntariado se están involucrando, porque creo que el voluntariado hoy es la nueva militancia de los jóvenes. Entonces me parece fundamental poder involucrarse desde el lugar que sea. Uno va a transformar la realidad desde el lugar que sea. El otro día nos juntamos con distintas organizaciones de voluntarios y cuando nos reunimos con ellos, yo les planteaba esto: ustedes son militantes. No, nosotros somos activistas. No, esto se llama militancia, les decía yo. Ustedes son grandes militantes por el ambiente, por las transformaciones sociales, y me parece fundamental que los jóvenes puedan incorporarse a disputar esos espacios que les pertenecen. Hoy hay muchísimos jóvenes, te repito, que lo están haciendo desde distintos espacios a través del voluntariado, pero me parece que es válido en términos de poder seguir transformando las realidades cercanas y las realidades más lejanas. Así que se involucren. A mí me tocó también una década en la que nos costaba involucrarnos, pero la verdad que bueno, Néstor y Cristina nos devolvieron el deseo de querer transformar la provincia, de tener un país y una provincia más justa, más libre, más igualitaria, y por eso vamos. Mirando los dos debates y prestando siempre atención a los discursos de cada uno de los que participaron, vos estuviste en el segundo debate, participaste, el candidato de la oposición, Esdero, siempre hablaba del kirchnerismo sin hacerse cargo de que él es macrista. Sí, aparte, bueno, si bien nosotros quisimos hacer ahí se acentúa la grieta. A mí me gustaría como salir de ese lugar. Uno dice kirchnerismo, macrismo. Sí, por supuesto, nosotros llevamos adelante las banderas del peronismo, las banderas del kirchnerismo, porque son movimientos que garantizan derechos, que amplían derechos. Y sí, llevamos adelante esas banderas, pero me parece fundamental poder hacer un repaso, y es un poco lo que intenté hacer en el debate, historizar con quienes estaban del otro lado, porque lo que estábamos haciendo era relatar lo que nos sucedió hace 14 años en el rosismo. Esto sucedió hace 2 años, 3 años atrás. Entonces, la idea fue poder contarles, poder contarnos, porque no creo que quien está del otro lado no sepa, sino que repasar entre todos esto que es mostrar un modelo y otro modelo. ¿Por qué? Porque hay un modelo que claramente excluye y destruye las economías familiares. Y hay otro modelo que trabaja incesantemente por cuidar las economías familiares, por cuidar el bolsillo de las familias, por cuidar la economía de la familia chaqueña. Y lo hacemos continuamente. Por eso digo, durante
14 años lo hemos hecho e incluso ante la adversidad de un gobierno nacional neoliberal que destruyó la economía de los sectores populares. Entonces, claramente, lo que hace Leandro, él decía, la mentira tiene patas cortas. Decía, pues claro que la mentira tiene patas cortas y está acá al lado. No, era con un cinismo, que bueno, creo que es característico también de lo que venimos viendo en los últimos años, porque lo hemos visto con Macri, el cinismo característico del espacio de Chaco Cambia y Juntos por el Cambio tiene que ver con desconocer hechos de la realidad que ellos mismos provocan. Aparte, Leandro plantea esto, Mariela, que el Chaco necesita un cambio y un cambio, miramos, analizamos esas palabras cuando él dice el Chaco necesita un cambio y tenemos que ponerle un freno a este gobierno. ¿A qué se refería él cuando dice un cambio y un freno? Alguien que no participa de su trabajo, que es ser legislador, y ¿qué freno? A inaugurar acueductos, a inaugurar rutas, a mejorar la infraestructura de las escuelas, de los hospitales. ¿A qué le querrá poner freno? Sí, por eso te digo que sus palabras siempre están cargadas de cinismo. A ver, él fue gobierno, vuelvo a insistir, hace 3 años fue gobierno. Y no es que él fue parte de un proyecto, o sea, fue parte del proyecto de Macri, pero no jugó. Él fue jefe regional de la ANSES, una de las instituciones fundamentales para poner de pie y devolver y garantizar derechos a los sectores más vulnerables. Pues hizo todo lo contrario. Dio de bajas a pensiones para personas con discapacidad. Trabajaron para dar de baja programas como el Progresar, como Conectar Igualdad. Entonces, ¿de qué nos quieren hablar? Esa es la pregunta. ¿De qué nos quieren hablar quienes protagonizaron este desastre? Quienes nos dejaron, porque lo que nosotros necesitamos hacer es poder pensar dónde estamos hoy y por qué estamos hoy acá. No es porque tuvimos una pandemia. Nosotros iniciamos en diciembre de 2019 la gestión a nivel nacional y a nivel provincial con una debacle económica. Había que poner, cuando Alberto Fernández decía hay que poner a la Argentina de pie y cuando Capitanich decía hay que poner al Chaco de pie, realmente había que hacerlo, porque a nivel nacional se perdieron 230.000 puestos de trabajo, 230.000 familias quedaron sin un ingreso genuino. Y yo en el debate di 5 ejemplos de empresas que se cerraron acá. Y no se cerraron ahora en un gobierno peronista y en un gobierno con pandemia. Se cerraron por culpa de un gobierno nacional que no apostaba a las empresas, que no apostaba a la industria, que no apostaba a las pymes, que no apostaba a los trabajadores ni a generar empleo. Hoy están proponiendo en plena campaña, con absoluto desparpajo, una ley de flexibilización laboral. Y Leandro en el debate me hablaba a mí de la precarización, cuando ellos están proponiendo una ley de flexibilización laboral. Entonces hay un alto grado de cinismo y de mentiras que se va instalando y va calando hondo. Y nosotros, que somos parte de un gobierno que tiene una absoluta sensibilidad, porque sobre todo eso, somos parte de un espacio político que tiene sensibilidad para hacerse cargo, donde hay una necesidad, hay un derecho. Para nosotros eso es básico. Entonces, a partir de esa necesidad, nosotros tenemos que salir a trabajar. No nos podemos quedar atentos a empezar a contrarrestar ese discurso cínico. Estamos trabajando. Ellos se cansan de hablar, incluso al 10 de diciembre. No van a poder cambiar nada. Si Capitanich va a seguir siendo el gobernador de la provincia y Alberto Fernández va a seguir siendo el presidente de la nación. Por más que ellos quieran instalar que es necesario que Alberto y Cristina renuncien para
crear otro gobierno desde ese lugar, y tienen un apoyo de un poder tan real y tan fuerte como los medios hegemónicos que invaden la República Argentina. Pero vos decías algo fundamental, Mariela, y quiero que le digas a las chaqueñas y los chaqueños de la importancia que tiene que un gobernador como Coqui, activo 24/7 todos los días del año, cuente con legisladores que vayan en concordancia a la necesidad que él ve de seguir transformando y poniendo al Chaco de pie. Pero eso es una necesidad fundamental, porque en la práctica, que también me parece que hay que empezar a deconstruir y trabajar, y ese es un compromiso que lo hablamos para poder asumirlo hoy como jóvenes representantes, como nuevos representantes, dirigentes, tenemos la posibilidad de construir nuevas lógicas. Hoy está en juego nuestra provincia, hoy está en juego la dignidad de muchos chaqueños y chaqueñas, la necesidad de muchos chaqueños y chaqueñas. Nosotros no podemos estar sometiendo a los chaqueños y a las chaqueñas sin ir a la Cámara de Diputados cuando hay leyes fundamentales. El presupuesto, por ejemplo. El presupuesto, siempre que hay una oposición en esta instancia, siempre que es nuestra oposición, siempre se encarga de trabar el presupuesto, y en este caso no lo discute, lo traba, porque si al menos lo discutiera y dijera, miren, acá hay que invertir más en educación, hay que invertir más en salud, no lo dicen, lo traban, no lo discuten. Nosotros vamos a invertir en salud, vamos a invertir en educación. Este año hemos triplicado la inversión en salud porque necesitábamos hacerlo, porque teníamos que poner por delante la vida y la salud de los chaqueños. Y fue fundamental, y por eso duplicamos la cantidad de camas en los hospitales, por eso incorporamos 200 respiradores a los 41 que había. Hoy tenemos 241 ambulancias, teníamos 117. La verdad que son hechos concretos. Y en ese marco, la reactivación de la obra pública es fundamental para la reactivación económica. Desde el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, el gobernador incansablemente, con su trabajo 24/7, como decías vos, iba a Buenos Aires a traer inversión para la obra pública. Y lo hemos visto porque en plena pandemia nosotros contamos con grandes obras que se retomaron, que acá te doy un dato más, que lo dije también el otro día. Abandonaron obras que estaban casi listas en el 2015. Por 4 años frenaron las obras públicas. La obra pública genera empleo. Hoy, a través de la obra pública, tenemos 10.000 puestos de trabajo. 10.000 puestos de trabajo formales. Entonces, por un lado, la obra pública transforma la calidad de vida de los chaqueños y las chaqueñas y genera empleo. No lo hicieron, frenaron 4 años y lo hicieron de una manera cruel. Te doy un ejemplo, más cruel aún, porque siempre uno dice, no, hasta acá llegaron, no. Pues más cruel. Dejaron 4.500 viviendas listas, hay fotos de eso. Yo el otro día veía 4.500 viviendas listas, casi listas. Las dejaron, las abandonaron. 4 años. En 2015 nosotros llegamos a diciembre de 2015 con esas viviendas casi listas. Había que retomarlas y en 6 meses entregarlas. No. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, ¿de qué hablan? ¿Por qué tanto cinismo? ¿Por qué tanta mentira? Si ya sabemos lo que han hecho. No estamos mintiendo, son todos datos de la realidad. Uno no está mintiendo, datos de la realidad. Cuando hablas de eso, hasta dónde más pueden llegar, hay que también tener en cuenta que cuando Alberto asume y los gobernadores que asumen, en este caso como Coqui, se encuentran con que la salud estaba degradada, de tener un ministerio a una secretaría, de tener el mejor calendario de vacunación de prácticamente todo el continente a encontrar vacunas vencidas. Sí, increíble. Sin medicamentos para los jubilados, sin vacunas contra el sarampión, la meningitis, por ejemplo. 12 millones de vacunas vencidas en la aduana, ahí eso habla del poco interés que tienen por
por transformar las realidades. Y por otro lado, dieron de baja planes fundamentales para nosotros, como el que estaba vinculado a la odontología, que era Argentina Sonríe, el plan Cunita, que era para madres y recién nacidos. Y todo lo hicieron en base a mentiras, en base a decirle y contarle a la gente un relato odioso. Entonces, la verdad que es tremendo lo que han instalado y también lo que han hecho con nuestro país y con nuestra provincia, porque también un dato, Leandro el otro día hablaba y él quiere provincializar, el desastre lo quiere provincializar, porque nosotros éramos un gobierno peronista. Claramente, provincias como las nuestras, ¿por qué Capitanilla habla de la importancia del Norte Grande? ¿Por qué es necesario que exista una verdadera reparación histórica para provincias como las nuestras? Porque son las provincias más olvidadas. Hoy el porteñocentrismo está instalado, con Rodríguez Larreta está instalado, pero además está instalado porque hay que cambiar el paradigma, porque ya lo sabemos, es histórico, entonces es fundamental que sepan también que no depende de los gobiernos provinciales, porque los fondos que se mandan a nivel nacional para las provincias son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las provincias. Y nosotros fuimos de la provincia más olvidada. Los presupuestos durante el macrismo iban a la ciudad de Buenos Aires. Todos los presupuestos iban a la ciudad de Buenos Aires. Y es de allí entonces esa importancia, como vos remarcabas, del Norte Grande, con Coqui siendo presidente en este momento de esa alianza entre todos los gobernadores que van a ir a luchar por la tarifa eléctrica, el gasoducto, también la hidrovía, cosas que son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento. Mariela, aprovechar y agradecerte también este tiempo con esta agenda de último tramo de campaña que están a mil, ¿no es cierto? Esta es la oportunidad de entrar en miles de hogares. Estamos en el programa La Única Verdad es la Realidad, se emiten en 15 emisoras en vivo el programa. Es la oportunidad de llegar a cada una de las chaqueñas, los chaqueños y a aquellos que no fueron a votar, y a los que fueron a votar desde el lado de demostrar el odio que sentían, pero no un odio de maldad, sino por decirme enojados, y que hoy a través de las grandes medidas económicas que se tomó a nivel nacional y provincial, hay que recordar también esas medidas que traen alivio al bolsillo de los trabajadores, como son los descuentos de los días miércoles en supermercados, farmacia los días martes, trasladarle el mensaje y que vayan convencidos que te tienen que acompañar. Sí, la verdad que para nosotros es importante poder decirles a los chaqueños que estamos convencidos de que escuchamos el mensaje del 12 de septiembre, de que salimos a caminar la provincia, de que pudimos construir las mejores propuestas para llevar al Chaco al lugar que queremos, al lugar que soñamos. Y estas propuestas están vinculadas al paquete de medidas que vos recién estabas anunciando, que estabas contando, pero además también proponerles que no sean estas instancias, las de campaña, la única vez en la que nos crucemos, nos veamos, que sepan que nosotros vamos a estar, que pueden acercar sus propuestas, sus proyectos, sus ideas, también sus críticas, y que además los invitamos a trabajar con nosotros para mejorar las oportunidades de los jóvenes del Chaco. Y que sepan además que somos la garantía de la reactivación económica, que ya lo iniciamos, que ya lo estamos haciendo, y que el Frente de Todos es la garantía de que nos vamos a recuperar. Por eso queremos que nos acompañes con tu voto el 14 de noviembre. Mariela, último segundo, un puntito aparte, salimos de la política, que no deja de ser también cosa de la política, la actitud del ex presidente Mauricio Macri con el periodismo el día de ayer, que él dice que fue un descuido, pero fue algo
que tiene que ser condenado judicial y también socialmente el ataque a la prensa. Mira, si hay algo que quedó claro, y vuelvo a insistir con esto, el cinismo con el que se maneja. El cinismo en base a las mentiras. Y lo hemos visto, yo escuchaba durante los 4 años del macrismo, de Chaco Cambia, Juntos por el Cambio, nosotros nos cansamos de escuchar que durante los gobiernos kirchneristas no había libertad de expresión. Claramente lo hemos visto, que son quienes persiguen a los comunicadores, son quienes están siempre, bueno, con las escuchas ilegales. La verdad que son descarnados, son crueles, son perversos y son mentirosos. Mariela, muchísimas gracias, un gusto siempre conversar con vos. No, por favor, para mí es un placer poder estar acá con ustedes.